Bienvenidos a este tutorial en el que vamos a mostrar cómo resolver un problema de circuitos frigoríficos utilizando el software CoolPack. Para ello vamos a utilizar el ejemplo que podéis ver en pantalla, ¿vale? Se trata de calcular los parámetros fundamentales de una instalación frigorífica que utiliza refrigerante R134A partiendo de los datos que se muestran, que vamos a ir utilizando poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es abrir el software que vamos a utilizar, CoolPack, ¿vale? CoolPack tiene, una vez que estamos en la pantalla principal, para resolver este tipo de problemas debemos hacer clic en Refrigeration Utilities. Esto nos lleva a una nueva pantalla donde para resolver el problema debemos elegir qué tipo de diagrama vamos a utilizar. Nos da básicamente tres opciones, pero solo son válidas dos. El diagrama presión-entalpía, o más conocido como diagrama de Molière, o el diagrama temperatura-entropía. El más ampliamente utilizado es el diagrama presión-entalpía. Pues hacemos clic sobre esta herramienta y se nos abre una ventana en la que nosotros vamos a elegir el refrigerante con el que vamos a trabajar. En este caso, el R134A. Damos OK y se nos muestra en pantalla el diagrama R134A. A continuación, vamos a clicar en la herramienta Cycle, ¿vale? Que nos va a permitir dibujar el ciclo frigorífico en el que trabaja nuestra máquina. Esto nos abre una ventana en la que ya debemos ir especificando valores. Le vamos a llamar ciclo R134A, por ejemplo. Vale. Bueno, en la primera parte de esta ventana nos da la opción de elegir un tipo de ciclo. Nosotros de momento vamos a utilizar el de una sola etapa. Vale, ahora tenemos que ir completando esta segunda parte de la ventana, donde nos tenemos que completar, por ejemplo, Evaporating Temperature, temperatura de evaporación. Bueno, pues vamos al enunciado del problema y buscamos el dato. Tenemos aquí temperatura de vaporización menos 10 grados. Bueno, hay veces que en vez de darnos temperatura nos puede dar presión. Bueno, pues tendríamos que elegir bares, pero aunque nos diga temperatura de vaporización, realmente estaría diciendo presión de evaporación. Bueno, pues como nos ha dicho que es en grados centígrados, el dato es menos 10, lo colocamos. A continuación debemos cumplimentar el apartado de superheat o recalentamiento, ¿vale? Pues para ello vamos al enunciado y vemos que hay dos puntos que hacen referencia al recalentamiento o sobrecalentamiento. El primero es sobrecalentamiento a la salida del evaporador y el segundo es sobrecalentamiento en la tubería de aspiración, ¿vale? 5 grados el primero y 5 grados el segundo. CoolPack no entiende o no hace distinción entre esos dos tipos de sobrecalentamiento. A lo que se refiere esta casilla es al sobrecalentamiento total. Por ello debemos aquí colocar el sobrecalentamiento total, que son 5 grados en el evaporador más 5 grados en la tubería de aspiración. Hacen un total de 10 grados. Como es un salto térmico, podríamos utilizar tanto el Kelvin como el grado centígrados, porque los saltos térmicos me da igual la unidad, me da igual, o sea, el valor de salto térmico numéricamente vale lo mismo, tanto si lo expreso en Kelvin como si lo expreso en grados centígrados. Bueno, a continuación nos pregunta por los delta P, que es pérdida de carga, es decir, pérdida de presión, caída de presión que experimenta el fluido refrigerante al circular por las tuberías del evaporador, por las tuberías de aspiración y por las tuberías de descarga. Bueno, vamos al problema a ver qué nos dice a este respecto. Como podemos comprobar, no hace referencia a ningún tipo de pérdida de carga. Por lo tanto, vamos a considerar que la pérdida de carga que experimenta el refrigerante tanto en el evaporador como en la tubería de aspiración como en la tubería de descarga es cero, ¿vale? A continuación debemos introducir el rendimiento isentrópico o isentropic efficiency. Bueno, este
deberíamos calcularlo, y CoolPack aquí no nos ofrece una herramienta para calcularlos. Lo único que podríamos introducir las pérdidas de calor que se producen en el compresor, ¿vale? Otra forma de introducirlo sería con los datos que nos facilite el fabricante. En este caso, como no tenemos, en el problema vamos a emplear la fórmula que se utiliza siempre, que para no extendernos más vamos a poner que el rendimiento isentrópico es 71, que podéis calcular con la fórmula que se explica en los apuntes. A continuación nos pide la temperatura de condensación, ¿vale? Que en este caso, al igual que con la temperatura de evaporación, podemos expresarla tanto en grados centígrados como en bares. Bueno, vamos a ver qué nos dice el problema. Bueno, miramos y tenemos aquí temperatura de condensación, que nos la da en grados centígrados. Pues así vamos a expresarla en el problema. Dicho 45 grados centígrados. A continuación nos pide el subcooling o subenfriamiento. Bueno, temperatura de la entrada de la válvula de expansión 40 grados. Por lo tanto, tenemos un subenfriamiento de 5 grados, que también nos lo indica el problema. Pues así procedemos. 5 grados de subenfriamiento. Y tampoco se especifican para el condensador ni la pérdida de presión en el condensador ni la pérdida de presión en la línea de líquido. Por lo tanto, lo vamos a dejar como 0. De todas formas, comprobamos en el problema, vemos que no hace ninguna referencia al subenfriamiento. Perdón, a la caída. No hace ninguna referencia a la pérdida de presión o pérdida de carga ni en el condensador ni en la línea de líquido. Bueno, hecho esto, está todo completo. Podríamos dibujar ciclo, draw cycle, y el programa nos dibuja el ciclo frigorífico, ¿vale?, de acuerdo con los datos del problema. Bueno, pues este es el ciclo frigorífico genérico, ¿vale? Pero este vale tanto para una máquina de 1 kilovatio de potencia, como para una máquina de 10 kilovatios de potencia, como para una máquina de 100 kilovatios de potencia. Ahora, este ciclo debemos particularizarlo a nuestro problema. Para ello, pulsamos en la siguiente herramienta, que es Show Info. Básicamente es mostrar información. Y aquí tenemos los ciclos que tengamos dibujados. En este caso tenemos el que nosotros hemos definido. Y como veis, los datos de dimensionado, dimensioning, están todos a 0. ¿De acuerdo? Incluso el rendimiento volumétrico del compresor. Lo único que nos dicen pues son los parámetros específicos, es decir, la potencia o la energía del evaporador, del condensador y del compresor por kilogramo de refrigerante que circule por él, ¿vale? Esto, dependiendo del autor del texto, le puede dar una denominación u otra, ¿vale? Lo que significa aquí, o lo que quiere decir esto, la Q sub E, es que cada kilogramo de refrigerante R134A que pasa por nuestro evaporador y se evapora de acuerdo con el ciclo que hemos representado, va a absorber 143,89 kilojulios. ¿Vale? 143,89 kilojulios por cada kilogramo de refrigerante que pasa por el evaporador, ¿vale? De la misma manera se expresa pues la capacidad térmica del condensador, es decir, cada kilogramo de refrigerante R134A que circula por el condensador y se condensa va a liberar o va a eliminar 197,85 kilojulios, ¿vale? De la misma manera, la W es el trabajo o el equivalente al trabajo desarrollado por el compresor. Es decir, cada kilogramo de refrigerante que pasa por el compresor va a adquirir un equivalente térmico a ese trabajo de casi 54 kilojulios, ¿vale? El COP, o coeficiente de operación o coeficiente de eficiencia de la máquina frigorífica, es 2,67. Esto quiere decir que de cada kilovatio que aporta el compresor,
¿vale? Consigo 2,67 kilovatios en el evaporador, ¿vale? Pues ahora vamos a particularizar este ciclo a nuestra máquina. Para ello volvemos al ejercicio, al enunciado del ejercicio, a ver si vemos algún parámetro más. Bueno, aquí nos habla de la potencia o capacidad frigorífica. Esta potencia frigorífica siempre hace referencia al evaporador, que es la máquina que, digamos, que extrae el calor de un local o de una cámara frigorífica. 40 kilovatios. Vamos a ver, pues con esos 40 kilovatios, ¿vale? Como sabemos que hace referencia al evaporador, rellenamos esta casilla con 40. Y automáticamente, de acuerdo a estos parámetros, nos dice que si el evaporador tiene una potencia de 40 kilovatios, de acuerdo con el ciclo que hemos dibujado, ese que estamos mostrando en pantalla, ¿vale? El evaporador debe ser de 55 kilovatios y el compresor de 15 kilovatios. ¿De acuerdo? Para que el evaporador, de acuerdo con el ciclo que hemos dibujado, nos dé esa potencia, deben circular 278 gramos de refrigerante por segundo dentro de él, ¿vale? Es decir, el compresor debe mover 0,278 kilogramos de refrigerante por segundo. ¿De acuerdo? De acuerdo al volumen específico que tiene el refrigerante a la entrada del compresor, eso es lo mismo que mover 104,05 metros cúbicos hora, ¿vale? Esto haría referencia al caudal volumétrico desplazado, el real. Mover estos kilogramos de refrigerante implica mover este volumen de refrigerante, ¿vale? Pero, como hemos visto en clase, no todo, el compresor no aspira refrigerante en toda la longitud de su carrera, sino que hay una parte de la carrera, entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior, que lo dedica a expansionar los gases que han quedado y no abre inmediatamente la válvula de aspiración, por lo cual el compresor no aspira durante toda la carrera, sino que tiene un rendimiento volumétrico en este caso, que según el problema coincide con el rendimiento isentrópico, que si recordamos era 0,71. Es decir, que del volumen total o teórico que tiene el cilindro del compresor, ¿vale?, solo un 71% dedica a aspiración. ¿De acuerdo? Bueno, pues de acuerdo con esos datos, ¿vale?, ponemos aquí otra vez 40, que se ha movido. Nos dice que el volumen o el caudal volumétrico teórico del compresor son 146,54 metros cúbicos por hora, ¿de acuerdo? Y solo aspira 104,05, lo que implica un caudal máximo de 278 gramos. Bueno, pues esto es todo. Así podéis comprobar los ejercicios que hagáis en casa por vuestra cuenta o aquellos que hemos hecho en clase y queréis comprobar que los parámetros son los adecuados. ¿Vale? Pues nada más, muchas gracias y hasta el próximo video tutorial.